Señoronas, señorones, nuevo episodio de Dimes y Billetes. El costo de la obesidad, el costo del sobrepeso, cómo manejarlo si estamos en esta situación y cómo las implicaciones financieras de la salud en general. Está con nosotros el doctor Hernán Fraga, cirujano bariátrico. Bariátrico. Certificado. Bienvenido, doctor. Gracias, Morris. Feliz de estar aquí contigo. Sabes que siempre creamos conciencia sobre el riesgo que tiene la obesidad en la salud. Pero pocas veces nos damos cuenta de cómo afecta al bolsillo tanto de un país, de un gobierno, de la Secretaría de Salud, como al paciente. Claro. Y pues la idea es hablar de todo eso sin dejar de entender que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Claro. Aunque aquí nos vamos a enfocar un poquito a los costos. Al billete. ¿No? Al billete. Eso me encanta. O sea, al final de cuentas, tú has estado en otros podcasts, has estado en otros contenidos y obviamente no podemos quitar del renglón el hecho de que es una enfermedad y bueno, pues es una enfermedad. La salud es lo más importante, en nuestra vida. Nada más que en este episodio vamos a darle este giro financiero al tema de la enfermedad de la obesidad. ¿Por dónde empezamos, mío? Me gustaría que empezaras platicándonos un poco de ti, de tu historia, de tu trayectoria profesional para que la gente entre en contexto. Muy bien, pues mira, soy cirujano bariatra. Tengo 17 años de experiencia haciendo cirugía bariátrica y como 15 años con una clínica de tratamiento para pérdida de peso, tanto definición muscular, pérdida de peso, mejora de imagen, cirugías bariátricas, etc. Todo mi enfoque ha estado en dirección de la salud. Y sabes que una parte que yo creo que marcó ese camino fue que mi papá tuvo diabetes, obesidad, hipertensión. Mi hermana tuvo obesidad, le hice cirugía bariátrica a ella. A tu hermana. Todo alrededor de mi vida, de mi crecimiento, estuvo en relación con este tema. Es un tema que me apasiona muchísimo. La especialidad la hice en el Hospital Christus Muguerza, aquí de alta especialidad, en Monterrey, Nuevo León. Y mi enfoque desde que salí ha estado dirigido a crear conciencia de la obesidad. Generalmente y en otros muchos programas hablando de los riesgos de la obesidad y pues ahora contigo hablando del costo económico de la obesidad. Sabes que en el proceso de este camino que te cuento he estado enfocado mucho también en ofrecer ayuda altruista. Okay. Estuve en el programa Hoy operando pacientes para perder peso. Hace más o menos empecé 10 años con eso. Y luego en los otros programas como Sale el Sol, como Venga la Alegría. Pero pues siempre enfocándonos a que podamos sumar tanto en el conocimiento del sobrepeso y obesidad como en la ayuda, ¿no? Claro. Empecemos, mira, me gusta cómo lo planteas. Empecemos con el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el problema de obesidad en nuestro país? Se dice muchísimo. Mira, lo primero que se viene a la mente es que México es el primer consumidor de refresco. Sí. Monterrey, de Coca-Cola. De Coca-Cola. También se dice que México en general es de los países con mayores problemas de sobrepeso. Platíquenos el estado actual de esta problemática en nuestro país. Mira, estamos entre Estados Unidos y nosotros peleando el primer lugar. Algunos dicen que Estados Unidos, algunos dicen que México tiene el primer lugar en obesidad en adultos. En niños somos el primer lugar. El primer lugar. Primer lugar. Doc, ¿por qué? ¿Por qué somos el primer lugar en el mundo en obesidad? Nos falta mucha educación, Morris. No tenemos la conciencia de lo que comemos se transforma en la forma en que vamos a vivir en los siguientes años. Mira, hay una estadística y es un ejemplo. Es burdo, pero es muy válido. Si yo te agarro del pescuezo y te ahorco, te aprieto, tú te vas a dar cuenta que el aire es fundamental para vivir. Si yo te dejo en un desierto, te vas a dar cuenta que el agua es fundamental para vivir. O si te encierro y no te doy de comer, lo mismo. Pero, por ejemplo, si tú no haces ejercicio, si tú no comes saludable, no te vas a dar cuenta en ese momento. Sí. Sino hasta que pasan 10, 15 años que ya tienes consecuencias de lo que dejaste de hacer. Sí. Entonces, muchas veces nosotros, no muchas veces, lo habitual es que tú eduques a tus hijos con el ejemplo.
Pero es estilo de vida, ¿verdad? O sea, Totalmente. es algo de hábitos, de estilo de vida. Lo que planteas me llama mucho la atención, Doc, porque en las finanzas pasa algo muy similar. Hay problemáticas financieras que no se dan de la noche a la mañana, sino se van dando por hábitos de todos los días, decisiones de todos los días. Y luego, como dicen, el problema que pasó de la noche a la mañana tardó 10 años en pasar. Exactamente. ¡Ah, la madre! Totalmente de acuerdo. Es que es algo súper interesante, porque además hay muchos mitos sobre la alimentación, etcétera. Sí, existe también la creencia de que todo el origen de la obesidad es genético. Y sí hay genes relacionados con la obesidad, pero el factor más importante que participa en el desarrollo de obesidad es el factor ambiental. Te pongo un ejemplo. Tú tienes papás con obesidad. Tú tienes riesgo de ser obeso. O bueno, padecer obesidad. Esa palabra no me gusta. Padecer obesidad. Pero si tu medio ambiente, es decir, tu alimentación y tu actividad física son buenas, son adecuadas y son prioridad, no vas a tener obesidad. Entonces, tienes una tendencia, pero tienes herramientas para luchar contra ella. Sí. Pero entonces, o sea, esta falta de conciencia, dices tú, que es la principal razón por la que México es el número 1 en obesidad en el mundo. O sea, he platicado también, me han dicho, no, es que son los ingredientes que se usan en México. No, es la vida sedentaria en México. Es que es todo. Mira, es un todo. 1 es esta conciencia. 2 es caro. Comer saludable. Es caro en México comer saludable. 3, existe un negocio muy grande que tú sabes más de eso que yo. Los productos para perder peso o productos light se venden 66 billones por año. No 66 billones de dólares por año. Gigante. Morris, si tú tienes un producto y se lo puedes vender al 70% de la población, es tu producto estrella. Ese es el producto estrella. Entonces, tienes ese otro factor. También tienes un factor en la actualidad es la movilidad, los tiempos, el tráfico. Por ejemplo, en Ciudad de México, probablemente te tome 2 horas llegar a tu trabajo y 2 horas regresar. No. Entonces, el diseño de una ciudad incluso participa como factor para generar obesidad. Entonces, se llama enfermedad multifactorial. O sea, no hay una razón, pero en lo que tenemos que enfocarnos es en lo que podemos modificar. Yo no te voy a decir, oye, Morris, está bien la forma en que funciona la Ciudad de México, está generando, que está provocando que tú incrementes de peso. Yo no voy a cambiar cómo funciona la ciudad de México. Sí, claro. Entonces, ¿qué puedo cambiar? Tampoco voy a cambiar tu genética. Me tengo que enfocar en tu forma de alimentación, en tus hábitos y en tu ejercicio, ¿no? Pero a ver, Doc, con lo que me estás diciendo, México es el número 1 en obesidad del mundo, otra vez. Y me estás diciendo que es un tema multifactorial. Exacto. Lo que me está diciendo es que México, a diferencia de todos los otros países del mundo, o sea, México, todo es una gran parte de los factores está mucho más mal que en todo el resto de los países. O sea, México es el que lo hace más mal. Exacto. En todos estos factores. Exacto. Qué mal, o sea, qué preocupante, sinceramente. Pues es que es un deshonroso primer lugar, Morris. Terrible en tantos países, tanta gente. ¿Cómo puede ser? Si así fuéramos para el fútbol, Morris. Imagínate. Otra cosa sería. Oye, y bueno, a ver, con este contexto que estás dando, a mí me queda una duda y quizás esta es pregunta de novatos, pero ¿la obesidad y el sobrepeso es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Estás hablando de kilos de diferencia. Ok. Un paciente tiene sobrepeso cuando su índice de masa corporal es de 25 a 29.9. Y el índice de masa corporal es una relación entre el peso y la estatura. Peso y estatura. Te da un índice y ese es el índice de masa corporal. O sea, tú mides tanto, deberías de pesar tanto. Más o menos. Un ejemplo aproximado es que tú debes pesar los centímetros de tu estatura. Mido 1,80, más o menos 80 kilos. 80 kilos. Entonces, sobrepeso es cuando tienes índice de masa corporal menor de 29 y mayor de 25. Obesidad
es arriba de 30 de índice de masa corporal. Esa es la única Es diferencia. la diferencia. Pero en cuestión de peso y de clasificación, pero en la vida diaria y en riesgos hay una diferencia abismal. Un paciente con sobrepeso tiene riesgos en su salud, sí, pero el paciente con obesidad tiene riesgos exponenciales de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión, infarto, por decir alguno, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población vive en cada uno de estos? 40% de los pacientes tiene sobrepeso. Más o ¿De menos, los pacientes? No. de la población. 40% de la población en México. 30% obesidad. O sea, juntos suman 70%. No. O sea, podrías decir que solo el 30% de la población mexicana Está en peso ideal. está en peso ideal. Es súper grave. Es súper grave. Y obviamente eso se ve reflejado en la calidad de vida de las personas, pero también se ve reflejado en su bolsillo. Porque Y en el del gobierno, ¿verdad? Y O sea, el gobierno. luego ves ahí al IMSS quebrado y le chica y no, pues todo el Claro. problema, mantener a toda la... Mira, la obesidad y el sobrepeso son las enfermedades prevenibles más caras que hay en el mundo. Un paciente con obesidad, bueno, una persona, yo le digo paciente pues por mi enfoque, ¿no? Pero una persona con obesidad y sobrepeso gasta un 50% más o cuesta un 50% más que una persona que no padece obesidad. Okay. Comparémoslo con algo, tabaquismo. La persona que usa tabaco, que fuma, gasta un 20% más que aquella que no fuma. Estás hablando del doble de gasto. ¿Y este gasto, o sea, gasto de la persona, gasto de lo que le cuesta al gobierno? Es que hay gasto directo y hay gasto indirecto. A ver. El gasto directo es el gasto en la salud, es decir, diagnóstico, tratamiento y atención médica. Y más o menos equivale a 209 mil millones de dólares por año. En México. En Estados Unidos. En Estados Unidos. La estadística importante sí, principal viene está de en allá. Estados Unidos. Ok. Y el gasto indirecto es por productividad, pérdida de la productividad, ausentismo laboral. Ya. 66 mil millones de dólares. Doc, que eso la gente no lo mide también. No lo mide. El gasto directo que platicaste, más o menos la gente pues lo tiene en el radar. Lo entiendes, Oye, ¿no? pues me fui a hacer el diagnóstico, oye, las medicinas, lo que me costó. Pues eso tiene un impacto, como tú dices, directo, y lo que tiene un impacto directo, pues sí te duele un poco más. Claro. Pero el gasto indirecto, ese es el que no se ve, papá. Ese es el que está escondido, el que impacta en tu rendimiento laboral todos los días, en que te levantas sintiéndote de la chingada todos los días. Y hay gente que ni se siente mal, Morris, pero por eso es peligrosa la obesidad, porque está generando un daño que no es tan visible o tan notorio día a día. Sí, cuando despiertas, como tú dices, 10 años después con 30 kilos de exceso de peso, pero no en el día a día. Yo creo que es sumamente importante entender que el ausentismo laboral es un problema fundamental, sobre todo para el empresario, ¿sí? Que es el que realmente paga ese costo, ¿no? Y también debemos entender que, pues de alguna forma también se ve reflejado en la familia. Por ejemplo, un paciente con obesidad y su familia se dice que tiene un menor ingreso que un paciente sin la enfermedad. Y esto debe estar en relación con el rendimiento y el ausentismo laboral. Ya. O sea, está comprobado que el ingreso disminuye. Sí. Y no por el mal enfoque que se tiene del paciente con obesidad, que si es flojo, que si es indisciplinado, que si no tiene conciencia, es una enfermedad. Y eso no es cierto, pero sí se ve reflejado en su ingreso. O sea, Doc, a ver, si yo tengo dos grupos, grupo A, grupo B. Grupo A, gente en su peso ideal. Sí. Grupo B, gente con sobrepeso y obesidad. En promedio, gana más. Deja tu utilidad, o sea, deja tu ingresos menos gastos. Gana más la gente en peso ideal. Exactamente. O sea, el término correcto es gana menos el que tiene obesidad, pero finalmente tiene un mayor ingreso aquel con peso ideal. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque el paciente con obesidad va a ganar menos
porque tiene más ausentismo laboral. Ujú. ¿Me explico? Trabaja menos días al mes, menos días al año. Y este, por ejemplo, es un dato duro, o sea, viene de un estudio. Sí, es un artículo. Un artículo. En un artículo, de hecho te lo mandé, pero igual lo podemos compartir, vienen todos estos datos. Y el ingreso en una familia con obesidad está disminuido. Es menor, claro, que uno de... Sí. ¿Cuánto? Hay también información de, por ejemplo, cuánto le cuesta la obesidad al bolsillo de las familias. Mira, en México aproximadamente 70,000 pesos anuales. Al año. Al año. Las familias con obesidad. Cada persona. Cada persona. Ajá. ¿Y en qué se traduce? Se traduce en enfermedades y en tratamientos para perder peso. Y en tratamientos para perder peso. Sí. Y enfermedades porque la obesidad te hace propenso a diabetes, hipertensión, infarto, cáncer. Más de 5 tipos de cáncer tienen relación directa con la obesidad. Alzheimer también. Y, por ejemplo, un claro ejemplo del riesgo de la obesidad fue el COVID, Morris. Sí, pues sí. Ese era un factor porque disminuye tu sistema inmune y también favorece la gravedad de una enfermedad respiratoria. Sí. Todo paciente con obesidad tiene restricción pulmonar. ¿Qué quiere decir? Traes una barriga aumentada de volumen. El pulmón se abre expandiendo el tórax, pero también expandiendo el abdomen. Si tienes presión en ese abdomen, el pulmón no se abre al 100, se abre poquito. Sí. Y esa restricción te hace tener mayor predisposición a enfermedades respiratorias. Qué fuerte está este dato. O sea, 70,000 pesos al año, lo que le cuesta a cada miembro de la familia en obesidad. Y luego imagina. Sin complicaciones, Morris. Sin complicaciones. Ahorita entramos al tema de costo de complicaciones, pero pues a ver, una familia en donde el señor y la señora tienen obesidad y luego pues sus hijos también. Híjole, o sea, es una lana la que se está yendo todos los años en eso. Y es que fíjate, yo inicié dándote un dato que de alguna forma es erróneo, porque te dije, comer sano es más costoso, pero a largo plazo no lo es. Sí, da 2 pasos para atrás, ve la imagen completa y te vas a dar cuenta que no. Que no lo es. Te estás ahorrando enfermedades, disminución en tu calidad de vida y gasto por tratamiento de obesidad y las comorbilidades. Has mencionado mucho el tema de los tratamientos de la obesidad. Sí. Y yo he escuchado mucho de las famosas pastillas milagrosas y tratamientos milagrosos. Hablémonos al chile, Doc. O sea, ¿qué de todo esto sí funciona y qué es pura charlatanería que nada más está drenando los bolsillos de la gente? Mira, estamos en un punto donde la información llega a mucha gente, sea real o sea una mentira. En algún punto la Cámara de Comercio de Estados Unidos dio 3 indicaciones. Incrementen impuestos a comida chatarra, disminuyan la publicidad de productos milagros y cambien la etiqueta de los productos de venta libre, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, y a ver si no me desvío un poquito. Hay muchos productos que dicen sin azúcar añadida. No quiere decir que no tengan azúcar. Solamente que de toda la azúcar que ya trae, no le pusieron más. No le ponen más. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál era la pregunta, Morris? Sí, fue. De por qué... digo, yo hacía la hincapié en los productos milagro. O sea, sé que si en realidad existía, o sea, porque también mencionaste, es una industria gigantesca. Exacto. La industria de todos los medicamentos y tratamientos para este tipo de problemas. Y se habla mucho de los productos milagro, que las pastillas, que las bandas que te agitan el estómago, no sé, hay tantas cosas. La banda gástrica mental, o sea, hay cosas que dices, no puede ser. O sea, ya me acordé a qué iba. Entonces, esas prohibiciones generaron un beneficio temporal, pero llegó el internet, Morris. Y llegaron los influencers. Y hay influencers que te dan información de un producto que puede ser dañino o que no funciona, pero que le llega a 5 millones de personas. Entonces, ya no hay control sobre esa información. Hay un producto que se llamaba Sensa. Era un polvo que se lo ponías tú a la comida y en teoría hacía que te llenaras más rápido. ¿Cómo? Vendió en 4 años $500 millones. ¿Y jalaba? ¿Me explico? ¿O no? No jalaba. Era un producto
fake. O sea, ¿y era un cómo lo producto permitió, fraude. no sé, la FDA o en Estados Unidos? Se dieron cuenta y lo prohibieron. La cantidad de fraudes que llega a la Cámara de Comercio de Estados Unidos es impresionante. Duplica cualquier otro tipo de fraude. Más o menos es un 13% en relación a los productos milagros. ¿Qué sirve para perder peso? De todo lo que está autorizado, de todo lo que hay en el mercado, solamente están autorizadas las anfetaminas bajo control médico y los medicamentos basados en la GLP-1. ¿Has oído hablar de ellos? No. Como el Ozempic. ¿Has oído hablar del Ozempic? No. La forma en que perdió peso Kim Kardashian y todo lo que se vino después de eso fue un boom de un medicamento que se usa para tratar diabetes y como efecto secundario tenía disminución del apetito. Y con eso perdían peso. Ahora que lo mencionas, sí había escuchado el caso de Kim Kardashian, no tenía el detalle, pero entonces estás hablando de esto, que es un tratamiento para la diabetes que de forma de tema secundario te quita el apetito. Y esa hormona la sacaron o se dieron cuenta que existía en los pacientes de bypass gástrico. Cuando hacemos un bypass gástrico, una de las hormonas que se incrementa su secreción se llama GLP-1 y es un análogo, el Ozempic, de esta hormona. Ok. Perdón. Entonces, a lo que voy es que si hay tratamientos médicos que te ayudan a perder peso como herramienta, pero no es el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es que un paciente pierda grasa y suba músculo. Te voy a explicar esto rápido. Si tú pierdes peso con medicamentos, anfetaminas o con Ozempic, vas a perder kilos de grasa, pero también vas a perder kilos de músculo. Cuando suspendes los medicamentos, el hambre regresa. Y tu metabolismo depende de la cantidad de músculo que tienes. Como perdiste músculo, tu metabolismo disminuyó. Sí. Entonces, como tienes un metabolismo más lento, más fácilmente vas a subir de peso. Es el famoso rebote. Ese es el rebote. El rebote. Entonces, son adyuvantes en la pérdida de peso, pero el tratamiento es perder grasa, subir músculo y aprender a comer. Y a eso súmale la herramienta que tú quieras. Una alimentación, un balón, una cirugía, el uso de Ozempic, el uso de anfetaminas, pero por sí solas nada resuelve el problema de la obesidad. Me llamó la atención cómo les llamaste. O sea, son como herramientas, pero al final de cuentas es el cambio de hábitos de una buena alimentación, de un buen cambio de estilo de vida, física, de actividad física, que es lo que te va a ayudar a mantenerte. Sí, digo, yo tengo conocidos que se han hecho la banda gástrica y que desgraciadamente rebotaron, pero pues fue porque no cambiaron el estilo de vida. Esa es una razón. Pero mira, esto es bien importante. Bueno, a mí es algo que me apasiona mucho. Todo paciente que hace dieta, Morris, pierde grasa y pierde músculo. ¿Por qué? Deja de comer. Sí. Y generalmente no hace ejercicio de fuerza. Deja la dieta, sube grasa. Como volvió a engordar, hace otra dieta. Pierde grasa y pierde más músculo. El músculo que perdió la ocasión anterior no lo recuperó. Sí. Y este círculo se repite. Entonces, el paciente que se opera, Morris, tiene un exceso de peso importante, pero tiene una deficiencia muscular muy, muy importante y se llama sarcopenia. Entonces, pasan dos cosas. Un paciente se opera, baja muchos kilos, dices, oye, está enfermo, bajó de más. No bajó de más. Solamente que le quitaste el disfraz de gordito y te das cuenta que no tenía músculo. Sí. Pero antes no lo podías ver. Esa es una. Y dos, como su metabolismo es tan bajo porque perdió tantos kilos de músculo, con poquita comida extra va a empezar a subir de peso. Y si nadie te dice que tu tratamiento no es operarte, sino que tu tratamiento es perder 30 kilos y subir 5 de músculo, vas a estar en el mismo camino de incrementar peso siempre. 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 Sí, si no vas a... La fórmula no la estás cambiando. Digo, estás cambiando la fórmula, pero el resultado siempre es el mismo. Exactamente. Sí. Entonces, yo siempre les hago ahí un dibujito, ¿no? Peso, músculo y grasa. Y generalmente forma una flecha a la izquierda. Y cuando el paciente pierde peso sin hacer músculo, solamente desliza esa flecha a la izquierda porque pierde peso, pierde músculo y pierde grasa. Y la solución está en invertir la flecha. Y la punta de esa flecha es que el músculo crezca. Y crece con pesas. O sea, ese es un punto importante el que estás diciendo, porque me llama la atención que en todo momento, por lo menos lo que yo veo, o sea, la mayoría de las veces que se habla
de un tema de reducción de peso, nunca va acompañado de un tema de tienes que hacer pesas. O sea, exacto, que tienes que hacer. Sí, dicen, no, tienes que hacer ejercicio en la madre. Pues bueno, ejercicios hay muchos, ¿verdad? Pero tú estás haciendo hincapié en tienes que hacer pesas. O sea, tienes que aumentar tu masa muscular. Entonces, si tú tienes un riesgo de diabetes, de hipertensión, tienes obesidad, debemos tener claro que eso tiene un costo económico, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú decides hacer un tratamiento, esperas que el tratamiento te cueste lo que te cueste, te resuelva los problemas iniciales. Correcto. ¿No? Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene estas enfermedades que te comento y tú dices, oye, yo voy a gastar mi dinero en una cirugía bariátrica porque me va a resolver todo esto, es un gasto que está justificado porque tiene beneficios y tiene pocos riesgos y económicamente es una inversión, no es gasto, pues. Pero si tú no modificas todo lo que platicamos ahorita y todo lo que dijiste, vas a volver a caer en lo mismo y ahí ya es un gasto, ya no fue inversión. Claro, ya fue un gasto pendejo. Un GP, que es lo que eso te lo aprendí a ti, ¿no? Un GP. Y a ver, hablemos de costos. Ya mencionábamos los costos indirectos, que bueno, esos son un poco más difíciles de medir, pues tiene que ver inclusive con tu felicidad, tu productividad, cómo te sientes, tu relación con los demás y la madre. Oye, Morris, pero fíjate, aunque son difíciles de medir, la estadística es que para el 2030 van a ser 580,000 millones de dólares perdidos por productividad. Por productividad. Es un mundo de dinero. Es un billete. Pero a ver, volvamos ahora a los directos. Entra a tu consultorio, doc, una persona con obesidad y te dice, doctor, usted es el mero bueno en esto. Quiero quiero bajar de peso y quiero usar una herramienta, una operación. No. Platícame los principales costos de las operaciones, de los tratamientos y también platícame de las recomendaciones muy puntuales de estilo de vida que acompañan esta herramienta que le estás vendiendo. Esa es muy buena pregunta. Súper extensa la respuesta, pero es muy buena pregunta. ¿Qué tenemos que entender? Que el paciente, la salud del paciente depende de su historia familiar, o sea, sus genes, de su historia nutricional y su estado actual de salud. Entonces, todos los pacientes que van a consulta les pedimos exámenes de laboratorio. Ok. Porque queremos saber ese exceso de peso, cómo está afectando su salud o si la está afectando ya de alguna otra manera que solamente el peso, como con diabetes, hipertensión, daño renal, hígado graso, etc. Entonces, tienes un paciente que llega, lo pesan, hacen un análisis de su composición corporal y ahí puedes tener varios tipos de pacientes. Paciente que llega en peso ideal, pero con un incremento, con un porcentaje de grasa muy alto, por decir 8 kilos de grasa de más, pero con deficiencia de 8 kilos de músculo. Su peso es normal. Pero es pura grasa. Exactamente. Se llama sarcopenia. Ok. Otro paciente que llega en peso ideal, el mismo caso, o sea, en cuestión de peso, pero un porcentaje de músculo alto y un porcentaje de grasa normal, y ese paciente quiere definición muscular. Estamos hablando mismo peso. Otro paciente que llega con un exceso de peso importante en obesidad grado 2 o 3, que es obesidad mórbida, y cada uno de ellos va a tener un tratamiento totalmente diferente. Por ejemplo, la persona que llegó con peso ideal, que tiene mucha grasa y que tiene poco músculo, no lo puedes poner en un régimen donde va a perder peso. Porque si lo pones a que pierda peso, va a perder más músculo. Entonces su enfoque tiene que ser incremento de masa muscular. Ya. En estos pacientes, los exámenes son importantes, pero no son fundamentales porque generalmente sus exámenes están normales. Pero en los otros pacientes, los exámenes de laboratorio que le pedimos al paciente son fundamentales para dirigir el esfuerzo. Si tienes un paciente que tiene un índice de masa corporal de 30, es obesidad. Pero que todos sus exámenes están normales, Morris. A ese paciente le puedes decir, oye, vamos a hacer un régimen de alimentación que va a permitir que cambies, que pierdas grasa, que subas músculo, que aprendas a comer y te mantengas en peso ideal. Ya. Pero si ese mismo paciente trae exámenes y dicen que tiene prediabetes, y si ese paciente lo operas, tendrá una prevención de diabetes en un 95%. Ahora. Entonces, ese paciente le conviene hacer una cirugía.
Y la base de tomar esa decisión no fue tanto el peso, sino los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio, sí. Sí, cierto. O sea, en realidad el peso te dice poco, ¿verdad? Exacto. Dentro del problema. O sea, hay que hacer una evaluación completa de la situación. Y es que lo que dices es súper importante porque el peso no importa. Importa la relación de grasa y músculo. Sí. Y luego también importa dónde está ese peso. Oye, si traes 6 kilos en las nalgas, te van a chiflar, Morris. Sí. Pero si los traes en la panza, pues tienes riesgo de diabetes e hipertensión, Sí. ¿me explico? Entonces, es bien importante la distribución también del peso. Costos. Los costos de una cirugía bariátrica se cubren con 2 años de diabetes, con 2 años de hipertensión, con un infarto. Y estas cirugías evitan diabetes, hipertensión e infarto. O sea, más o menos, en ¿no? pocas palabras, ¿a qué le quieres invertir? Tú sabes, ¿le gastas o le inviertes? ¿Tú qué recomiendas? Sí. ¿No? ¿Qué otro procedimiento existe, o sea, además de la cirugía bariátrica? No sé si procedimiento. Sí, yo creo que está bien dicho así, sí. procedimiento. Sabes que el único tratamiento a largo plazo que genera beneficio y disminución de las comorbilidades e incrementa la esperanza de vida es la cirugía bariátrica. Pero han surgido otros tipos de tratamientos, herramientas. Hay uno que se llama balón ingerible. Es una cápsula. Me hubiera traído la capsulita. Es una cápsula y adentro de la cápsula viene un balón que está desinflado. ¿Ahora? Hacemos que el paciente trague la cápsula, tomamos una radiografía, vemos que la cápsula está donde debe de estar y con un catéter que queda colgando de la boca, llenamos ese balón. ¿Ahora? Tomamos otra radiografía, vemos que está en su posición adecuada, llenado adecuado, sacamos el catéter y se queda el balón ahí 4 meses, sin necesidad de ser invasivos. Que prácticamente te está quitando el hambre. Sí, traes una hamburguesa ahí metida. Traes una hamburguesa ahí metida. Ya no te cabe más, ¿me explico? Ya. Eso es un tratamiento. Y hay otros tratamientos que son, pues, aberrantes. Hay una aspiradora que se coloca un botón en la pared del abdomen que llega hasta el estómago y comunica el estómago con la pared del abdomen. El paciente come y media hora después, 15 minutos después, conecta una aspiradora y saca el alimento que comió esa persona. ¡Ay, Jesús! Pues, y ese está autorizado por FDA. ¿Y cuál es la diferencia entre eso bulimia y la bulimia exactamente? Fíjate qué tan grave es el problema de peso, qué tanta desesperación. De lo que te decía antes de iniciar la plática, ni siquiera estamos cerca de estar en una meseta en cuestión de evitar que la gente siga incrementando su peso. Yeah. Y la proyección es que en 15 años más habrá 42% más personas con obesidad y 11% más con obesidad mórbida. Entonces, no hemos llegado al punto ni siquiera de educar, de prevenir, ni de tratar la enfermedad. Ahorita mencionaste la cirugía bariátrica. ¿Cuánto cuesta la cirugía bariátrica? Mira, depende, ¿no? Hay cirujanos que cobran muy, muy poco por la cirugía bariátrica. Pero ¿cuánto es poco? Ahí te va. 70,000 pesos. 70,000 pesos. Esa es la que te abren aquí, ¿verdad? O sea, es por la paroscopía, Morris. Son heridas pequeñitas y a través de esas heridas hacemos el procedimiento. Y hay varios tipos. Hay bypass gástrico, mini gastric bypass, manga gástrica, bypass tipo SASI. Hay muchos procedimientos. Y depende de el paciente, la cirugía que será ideal para esa persona. Pero en cirugía bariátrica es como en todo. O sea, hay clases de material. Sí. Hay material muy bueno, hay material pirata, hay hospitales de primer nivel, hay cliniquitas. Y en esa, con estos factores en juego, es como obtienes el costo de la cirugía. Por ejemplo, una cirugía con nosotros es de 140,000 pesos en el Hospital Muguerza. Es un muy buen hospital. Es de los 5 mejores hospitales del país, ¿me explico? Entonces, aquí, ese costo que engloba hospital, material, cirujano, obviamente, los otros 2 cirujanos, pero algo bien importante y que mucha gente no entiende, que es fundamental.
Lo más importante de la cirugía bariátrica es la preparación, y en esa preparación incluye cardiólogo, neumólogo, psicólogo, nutriólogo y anestesiólogo antes de la cirugía. Ahora. Esto te permite llegar a una cirugía bariátrica segura. Porque si una cirugía bariátrica sale mal, el costo será exponencial. ¿Cómo es que sale mal? Que se complique el paciente, por decir una complicación pulmonar, porque ese paciente tenía apnea del sueño y no le pusieron un CPAP 2 semanas antes para prepararlo para su cirugía. Yeah. Que ese paciente tenga una fuga. Es un paciente que era fumador y no dejó de fumar, pero aún así se operó. Y el fumar disminuye el calibre de los vasos sanguíneos. Y la cirugía requiere que llegue sangre a esa área para que haya cicatrización. Sí. Oye, llega menos sangre, no hay cicatrización, eso se abre, causa peritonitis. Entonces, una peritonitis en un paciente incluso puede llevar al paciente a la muerte. Hay casos, hay tragedias de cirugía bariátrica que terminaron en defunción, en una muerte. Yeah. Pero lo habitual es que sea una cirugía muy segura. ¿Por qué vale la pena realizarse una cirugía o por qué es la mejor opción para tratar la obesidad? Porque los beneficios son así de grandes y el riesgo es así de pequeño. Yeah. O sea, esa diferencia es lo que dices, bueno, pues hazlo. Pero siempre y cuando se acompañe con el cambio de estilo de vida que hemos estado platicando. Si no, no sirve, Sí, Maurice. O sea, el paciente, cuando lo recibo en el consultorio le digo, tú tienes que perder 50 kilos y tienes que subir 5 kilos de músculo. No, doctor, yo no voy a hacer pesas. No te puedo operar. Ya. Porque no tiene ningún sentido. O sea, si ese paciente le va mal, si ese paciente pierde peso y rebota, tiró su dinero y además me espanta 5 pacientes. Sí. Y a ver, y alguien que te pregunte, oye, pues bueno, yo no me quiero operar. Yo me lo quiero llevar a puro cambio. Puro kiwi. A puro kiwi y a puro gimnasio, que te diga. Sí. Pues tú, ¿qué le dirías? Mira, tenemos muchas opciones de tratamiento. Hay un tratamiento que se llama sistema proteinado. Con ese tratamiento, que es un tratamiento médico, o sea, alimentación y ejercicio, hemos hecho que pacientes pierdan 100 kilos. ¡Ay, hijo de sus 100 kilos! Y es un tratamiento que cambia el metabolismo. Lo hacemos como en 2 etapas. En la primera etapa hacemos que el paciente pierda grasa y mantenga la masa muscular. Porque el riesgo más grande cuando pierdes grasa es que también pierdas músculo. Pierdas músculo. Sí. Y luego en la segunda etapa, que es la que realmente importa, es donde el paciente aprende a comer, incrementa la masa muscular y baja los últimos kilitos de grasa que le faltan por perder. Yeah. Y en ese tratamiento, pues yo creo que es el tratamiento estrella fuera de las cirugías, porque hemos hecho que pacientes pierdan N cantidad de kilos. Y ahorita que mencionas, o sea, fuera de las cirugías, el tratamiento estrella, o sea, las cirugías me imagino que lo que hacen también es que pues hacen un resultado en chinga, ¿no? O sea, se ven resultados claramente muy rápidos. Evidente, ¿no? Es como meterle turbo, ¿no? Al procedimiento, ¿o qué? Pues yo creo que sí. O sea, es que estoy pensando en el camino que te doy la respuesta. La pérdida de peso sí es muy evidente. Yo siento que más que rápida es una ayuda que el paciente valora mucho. Valora mucho. Te voy a decir por qué. Si tú tienes un estómago de este tamaño, Morris, y yo te digo, cómete este pedazo de pollo y este de arroz, me vas a decir, ¿y qué más me como? Sí. Oye, tengo todavía mucho espacio ahí. Y un paciente operado de cirugía bariátrica, la capacidad gástrica disminuye tanto que con ese pedacito de pollo y ese de arroz está más que satisfecho. Está satisfecho. Entonces, le haces el camino más sencillo. Más fácil. Y a ver, este procedimiento, o sea, ¿qué es? Ahorita lo mencionaste. Oye, como dicen, ¿te grapan el estómago, te quitan grasa o qué sucede literalmente? Mira, el paciente sale igual de gordito que como entró. ¿Ah, sí? ¿Me explico? O sea, no es una cirugía plástica. Oye, antes dejábamos un drenaje para vigilar que no hubiera sangrado y así. Sí. Hace muchos años que no lo hacemos. Pero una de mis pacientes de hace 15 años, 16 años, traía su drenaje y se metió a bañar y le ayudó a su mamá. Y le dijo, oye, ayúdame, cárgame el drenaje, ¿no? Porque está incómodo. Y le dice a la señora, híjole, mijita, te hicieron pendeja. Yo te veo igual de gordita. Así. Porque la gente cree que entra a la cirugía, te quitan grasa y sales más flaco. Sí. Y lo único que hacemos es cambiar la anatomía del paciente para que coma poco, se llene rápido, no tenga hambre por cambios hormonales que se hacen
y disminuya la absorción de los nutrientes. Y esos 4 factores equivale a que estés a dieta. Sí. Te hacen la vida más fácil para poder estar a dieta. Entonces bajas el aporte de calorías y conforme pasa el tiempo, como hay disminución del aporte de calorías, el cuerpo requiere más calorías y las obtiene de la grasita que está almacenada. Entonces tu pérdida de peso es gradual. Exponencial, pero es gradual. Pero exponencial, sí. Pues empiezas a ver resultados muy rápido. Exacto. Ya. Entonces, sí, es que no tenía en el radar específicamente en la cirugía qué era lo que estaba qué es lo que terminaba de suceder, porque luego la gente dice, no, es que te terminan grapando el estómago. Hay muchos mitos. Ya. Muchos mitos. Otro de los mitos es que el paciente que se opera se va a ver enfermo, y es lo que platicábamos hace rato. Si el paciente tiene claro que no tiene músculo porque hizo muchas dietas y se enfoca, o el cirujano que lo opera le enseña que tiene que perder grasa, y desde la 3ª semana empieza a hacer ejercicios de fuerza, pues va a estar espectacular. Yo le digo al paciente, imagina que tu piel es una camisa, y vamos a exagerar, ¿no? Que tu camisa ahorita es XXL. Pero cuando pierdas 50 kilos vas a ser una persona mediana con una camisa XXL. Sí. ¿Cómo te queda la camisa? Sí, no, pues toda aguadita, ¿no? Sí. Pero si de mediano subes músculo a grande, esa camisa te va a armar mejor. Entonces, existe mucho conocimiento de lo que causan las cirugías en los pacientes. Pero ese conocimiento nos permite evitar o prevenir problemas y obtener mayor beneficios de las fortalezas de esas cirugías, ¿no? Sí. Doc, me acordé de un meme que la neta lo leí y dije, a la madre, o sea, qué fuerte, que dice, hoy en día le llamamos al comer bien, o sea, ¿qué tan mal estamos hoy en día que al comer bien le llamamos estar a dieta? Qué fuerte, ¿no? Impresionante, está muy fuerte. Asociamos el estar a dieta, es una persona que se está cuidando, que se está poniendo límites, que no está comiendo como debería normalmente, pero lo asociamos normalmente al comer bien. Y es que sabes que llama mucho la atención, Morris, porque tú vas a un restaurante y ves los platos y es como pues, las tiendas de que por 5 pesos más, ¿verdad? Sí. Te das, por 5 pesos más estás más gordito, porque te hacen más grande el refresco y te hacen más grande las papas. Y en los restaurantes ves platos enormes. Y cuando alguien come como debería de comer, ya llama la atención. Porque está dejando de comer esos volúmenes a los que estamos siendo acostumbrados. Nos bombardean de esa información, ¿no? Oye, te quiero hacer una pregunta. Probablemente no sé qué tanto tiene que ver con el tema, pero es una curiosidad que yo tengo. En mi familia somos cinco hermanos. 3 nacieron en Estados Unidos, 2 nacimos aquí. Los 3 que nacieron en Estados Unidos tuvieron una infancia en Estados Unidos. Que su altura, su estatura es muy alta. Casi todos 2 metros para arriba. Y los 2 que nacimos en México tenemos exactamente la misma altura y somos los chaparros de la familia. Medimos 1.86. ¿Qué pasa detrás, Doc? Necesito esta respuesta. La he estado buscando toda mi vida. La nutrición, sin duda, afecta la estatura. ¿Que le ponen hormonas ahí en Estados Unidos? No, hombre, no. O sea, una mayor cantidad de nutrientes se van a ver, van a afectar favorablemente tu estatura. Te pongo un ejemplo. Vámonos atrás. Benito Juárez. Dicen que era mini. Sí. Y era un reflejo del tipo de alimentación que se llevaba en ese entonces. Y en cuanto hemos ido modificando la alimentación, porque sí es cierto, hay mucho sobrepeso y hay mucha obesidad, pero eso implica que no todos, pero muchos tienen un poquito más de nutrientes disponibles, ¿me explico? Y eso se ve reflejado en la estatura. Pero entonces me estás diciendo que los alimentos para niños en Estados Unidos tienen mayor nutrientes que en México. Pues no que tengan mayor nutrientes, porque a lo mejor es la misma nutrición, pero probablemente allá de niños consumieron menos comida chatarra que la que se consume aquí. ¿Cómo te lo explico? Por ejemplo, aquí es muy fácil que a un niño le den para que se compre su jugo y sus papas de desayuno. Y allá desayunas. No digo que sea más saludable, pero sin duda trae más proteína que las papas y el jugo.
O sea, sí, probablemente ahí el tema es que algo del estilo de vida que tuvieron allá, mi familia era diferente al que tuvieron acá y eso claramente influye. Es que tú ves una foto así de todos y dices, está bien loco. O sea, parece que lo hicieron adrede. Y es que el ejemplo que pones, Morris, sería el ideal para un estudio, obviamente multiplicado por no sé cuántas personas. Claro. Misma genética en 2 ubicaciones diferentes. Sí, 2 gemelos. Sí, un gemelo aquí y otro en Estados Unidos, haz de cuenta. Sería como lo ideal. Doc, también, ¿qué tanto influye el tema de... ya ves que ahora se habla mucho de la ansiedad, de que somos la generación ansiosa, de que las redes sociales nos están volviendo locos. Y bueno, vivimos un estilo de vida pues mucho más acelerado, con presiones. Y bueno, hay un sinfín, tú me podrás decir más sobre estos estudios en donde la gente en general vive más estresada y más ansiosa hoy que antes. Siempre. Y yo también he estado leyendo que pues, la ansiedad muchas veces se traduce, bueno, a las famosas comer por ansiedad, que la gente por calmar sus estreses y toda su ansiedad termina comiendo más y luego come dulces y azúcar y la frega. ¿Cómo has visto este tema? Pues es 100% cierto. Y lo vimos mucho en pandemia, Morris. Muchísimo. Todos tenemos como una especie de salida, ¿no? Gritar, correr. Descargamos de alguna manera. Descargamos de alguna forma. Tabaco, alcohol, sexo, no sé, cada uno tiene comida. Y cuando una persona está ante una situación de ansiedad, todas las respuestas ante la ansiedad generan una conducta. Y esa conducta vas a repetir la que tienes muy arraigada. Entonces, el que está acostumbrado a tomar, pues va a tomar. Va a tomar. El que está acostumbrado a comer, va a comer. Y el que va a estar acostumbrado a hacer ejercicio se va a salir a correr. Entonces, si hay una relación directa y si está demostrado que actualmente tenemos un nivel de ansiedad mucho más alto. Y hay mucha gente que sufre ansiedad, hay mucha gente que está medicada para disminuir ansiedad, para tratamiento de depresión. O sea, es exponencial, Morris, y lo estamos provocando nosotros mismos. Tenemos información al momento, pero es impresionante la cantidad de información que puedes recibir en un minuto de todos lados del mundo y de todo tipo de información. Sí. Y eso sin duda genera estrés. Esto, o sea, las implicaciones de esto que estamos platicando, porque pues entonces ahora que llega un paciente contigo, ¿verdad? Y tú le dices, a ver, pues déjame también entender tu estilo de vida, ¿verdad? Cuánto ejercicio, qué haces en el trabajo y todo. Pues ahora también hay que analizar, a ver, igual y todo puede ser muy bien, todo puede estar muy bien, pero si vive una vida con alto estrés o es una persona altamente estresada, con ansiedad, pues puede ser que le des todos los lineamientos adecuados, pero si no calma ese problema, pues haz de cuenta que va a ser más difícil. Va a ser más difícil. Pero es que tienes razón. Si al paciente tú le enseñas, primero que se dé cuenta cuál es su gatillo, ¿no? Porque muchas veces estás tan envuelto en lo mismo que ni siquiera te das cuenta. Correcto, sí. Y cuando ese paciente lo hace consciente y tú le cambias la descarga de comer o fumar o tomar por hacer ejercicio, ya algo que era nocivo va a generar un beneficio. Sí, ¿me explico? Sí. Entonces, teniendo esa conciencia y haciendo que el paciente esté consciente de eso, por eso gran parte de mi consulta, Morris, es explicarle por qué es importante que su músculo crezca. Porque es lo único que modifica el metabolismo. Entonces, teniendo ellos conocimiento, es como pueden resolver un problema. Porque a diferencia de un régimen o ellos que vean algo en internet, ¿no? Que dicen, oye, yo voy a hacer este régimen de alimentación. Lo va a seguir porque así viene, pero no sabe por qué tiene que hacer eso, ¿me explico? Y en cuanto el paciente entiende, aquel que quiere mejorar su salud, lo va a lograr. Oye, me llamó la atención eso que dijiste. El aumento de músculo es lo único que modifica el metabolismo. A ver, dame la definición más sencilla de metabolismo y explícame cómo está eso de que el incremento de masa muscular es lo único que lo modifica. Una persona, podemos compararla con un coche. Tienes un bochito, tiene un motor pequeño, por lo tanto gasta poquita gasolina o poquitas calorías.
tienes un Ferrari que tiene un motor muy grande, o sea, mucho músculo, mucha potencia, por lo tanto gasta mucha gasolina. El metabolismo son las calorías que tu cuerpo quema en un día por vivir, comer o respirar. Metabolismo basal se llama ese. Y ese metabolismo basal está influenciado por tu edad, pero no puede ser más joven. Tu estatura no puede ser más alto y la masa muscular. Es lo único que puedes modificar de la forma. Es convertir un motor chico en uno grande. Exacto. Y quemas más gasolina. Consumes más calorías. Y un ejemplo es el mismo que decías de los gemelos. 2 gemelas que pesan 60 kilos, pero una tiene 30% de grasa, por lo tanto poquito músculo, y la otra 60 kilos con un porcentaje de grasa muy bajo, pero muchos kilos de músculo. Va a tener un metabolismo más alto. Mismo 60 kilos. Sí. Composición diferente. La gemela que tiene mucha grasa probablemente quema 1,200 calorías y la gemela que tiene mucho músculo va a quemar 2,000 calorías. ¿Y esas calorías cómo se queman? Pues en el gimnasio, no con ejercicio. No, en el metabolismo más basal, Morris, equivale a todas tus funciones básicas. Respirar, digestión, moverte, hablar, caminar. Todo requiere energía. Pero a ver, con lo que estás diciendo, estoy Morís aquí y está Morís mamado aquí al lado, pero muy mamado, muy mamado. Mucho más mamado que yo ahorita, que puedo decir que estoy mamado. Pero aquí al lado está Morís idéntico, pero mucho más mamado. Si tenemos un día exactamente igual, no vamos al gimnasio, un día exactamente igual, damos una conferencia, grabamos un podcast, etc. ¿Él quemó más calorías que yo? Sí, desde que despierta. Desde que despertó, nada más porque él está más mamado que yo. Porque tiene más músculo. Nada más por eso, o sea, por existir. Sí, vamos a suponer ese mismo ejemplo. Tú eres el Morís mamado, pero no tan mamado como el otro. Ajá. Y tú haces cardio. Sí. Tú haces spinning. Sí. Y ese día tú te despiertas, haces spinning, tu gemelo mamado no hace nada, él quemó más calorías que tú. ¡Ay, Jesús! Nada más porque está más mamado. Porque está mamado. O sea, la mejor inversión en esta vida entonces es estar mamado. Masa muscular. Oye, soy tragón. Ponte mamado. Ponte mamado. Porque si estás mamado puedes comer lo que quieras. Exacto. A ver, pero... Michael Phelps. Sí, 7,000 calorías al día. Sí, sí. Pero estaba bien mamado. Alto y hacía ejercicio. Pero la masa muscular es el principal factor. Oye, a ver, y también dicen que el metabolismo va cambiando conforme te vas haciendo más viejo. ¿Sí o no? Hay un estudio de 65,000 personas que dice que el metabolismo de los 16 años a los 60 es el mismo. Lo único que hace diferencia es la masa muscular. Sí, o sea, entonces la traducción es conforme vas creciendo, vas teniendo menos músculo. Ajá. Y sería sí, pero no. Sí, sí, pero no. Ajá. Entonces, un abuelito mamado o un abuelito que tiene con músculo, su metabolismo pues quizás se ha mantenido. O sea más alto que el de 18 años que no hace nada. No manches. Entonces, cuando alguien te diga que el metabolismo le cambió, no. Te hiciste huevón. Y es que la gente eso dice. Oye, es que mi metabolismo es bien lento. Y creen que es un problema, que es una brujería, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Y lo único que necesita hacer es incrementar su masa muscular. Yo la otra vez platiqué con una chava que tenía probablemente, pues, que tuvo unos 31, 32. Y se aventó un comentario y dijo... Ay, pues es que las chavitas de 20, pues yo ya no tengo su metabolismo. Eso dijo. Dijo, pues yo a mis 20 también comía lo que sea y no engordaba. Pero toda la culpa se le echó al metabolismo. Claro. ¿Tú qué opinas de esto que te acabo de decir? No, pues que somos responsables nosotros. O sea, tú a los 20 años, ¿por qué pudo haber estado más flaca? Porque seguramente tenía más actividad física. Porque tenía más actividad física. Tenía más actividad física. Y pues en realidad esa es la traducción. Esa es la traducción. No tiene nada que ver con la edad. No, pues probablemente a los 20 tenías más actividad física. Claro, tenías mayor movilidad. Mayor movilidad. Tenías que caminar en la escuela. Ahora todo es en el coche. No sé. O sea, sí. No. Ahora te la pasas en una oficina 8 horas sentado. Totalmente.
Qué buen dato. A mí me acabas de iluminar. Digo, yo la neta me consideraba una persona muy, o sea, que no sabía nada de este tema. Pero mira, bien sencillo que lo acabas de explicar. Ya veo la importancia de invertir en estar en un buen estado físico. 100%. Y también mucha gente, Morris, te dice, oye, no, yo quiero ser un viejito que sube, baja y que anda en chinga, pero no hace nada para llegar a ese punto. Si tú traes 40 kilos, menos, 15 kilos encima y poquito músculo, tu calidad de vida va a ser difícil. ¿Por qué? Porque con poca potencia tienes que cargar más kilos. Pero si bajas 15 kilos y estás más fuerte para cargar menos peso, tu movilidad será mucho mayor. Sí. Entonces, masa muscular te da vejez digna, te da independencia, protege tus huesos. El hacer pesas, cada vez que tú contraes un músculo, el músculo está fijo al hueso por tendón. Y ese tendón se tracciona y ese hueso responde formando hueso. ¿Ok? Y los músculos protegen tus órganos. El músculo te protege de una fractura de cadera. Si eres viejito, te caes y no tienes músculo, fractura de cadera. Mortalidad 50% en los siguientes 6 meses. Ay, Dios. Oye, ¿quieres ser independiente? Tienes que empezar ahorita a subir tu masa muscular. Sí. ¿Me explico? Oye, a los 60 ya es muy tarde. No, no es muy tarde. También puedes, pero será un poquito más difícil que si lo iniciaste a los 20, 30. Claro. ¿No? Y igual con el billete, o sea, la persona mismo. que estuvo invirtiendo toda su vida, ¿verdad? Y quiere llegar a tener un retiro con lana, pues si lo quieres hacer de los 50 a los 60 va a ser mucho más difícil que el que empezó desde los 20 a pojinarle. Es la mejor analogía. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la inversión. Nada más que acá estás haciendo una inversión en salud y acá estás haciendo una inversión en dinero. Y que finalmente la de salud se convierte en dinero o en gasto. En gasto, ¿no? Exactamente. Porque, pues bueno, vienen los problemas. Oye, estuve leyendo también sobre China, el modelo de seguridad social chino y los costos de salud en China. Y está leyendo que cambiaron drásticamente su modelo a volverlo ahora mucho más enfocado en la prevención para ahorrarse una cantidad de dinero estúpida que, a diferencia, y lo comparaban con otros modelos de salud en otros países en donde se terminan enfocando más en la ¿cómo se dice? Tratamiento. En el tratamiento, o sea, tratar el problema en lugar de prevenirlo. Y pues platicaban un poco que al parecer estaban teniendo bastante éxito pues en eso. Es lo más inteligente que puedes hacer. O sea, China es capitalista, socialista. Es una mezcla de todo. ¿No? Sí. Pero en cuestión de salud es tendencia hacia el socialismo. Todos tienen derecho. Sí. Entonces, si tú pagas por la salud de tu población y prevenir te va a ahorrar 580 mil millones de dólares. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no lo vas a hacer? Sí. O sea, estás teniendo una oportunidad de negocio ahí o bueno, de ahorro. Disminuir el gasto. Cuando pues, o sea, en teoría el gobierno, si está gastando en eso, pues está en su mayor incentivo por reducir el gasto al máximo. Exactamente. Entonces, teniendo esa conciencia, puedes hacer mucho. Y esa es la parte que a veces la gente no entiende. O, por ejemplo, nuestro gobierno debería estar enfocado. Ya hay muchos hospitales que cubren cirugía bariátrica y que se enfocan en el control de peso. De instituciones como el IMSS, el ISSSTE, todo esto. Pero no todas. Incluso los seguros de gastos médicos ya se están dando cuenta que pagar una cirugía es más barato que pagarle la diabetes, la hipertensión o el infarto o la amputación o la ceguera o la insuficiencia renal. ¿Me explico? Entonces, los números son muy crudos y son muy claros. Te conviene más prevenir obesidad que tratarla. Gastas menos. ¿Cómo se traduce estos esfuerzos que está haciendo China? O sea, ¿cómo se ven aplicados ya en el día a día? O sea, ¿qué significa invertir en prevención? Mira, cuando un paciente incrementa su peso, va a aumentar los riesgos de diabetes, hipertensión e infarto. Sí. ¿No? Entonces, un esfuerzo es no generes obesidad. En China,
la cirugía bariátrica no está indicada en índice de masa corporal de 30, sino de 27. ¡Oh, hijo de Porque con su! menos peso tienen más efectos en su salud. Sí. Prevención del incremento de peso, ese es uno. Oye, detección oportuna de diabetes, hipertensión, enfermedades Sí, cardiovasculares. péscala desde antes. No cuando ya está bien empinado el paciente y le tienes que invertir 3 veces más para poderlo tratar. Sí. Oye, tienes diabetes, estás iniciando, te cuido el peso, tomas este tratamiento y me sale más barato que tomes este tratamiento que pagarte una amputación o la ceguera o las diálisis todos los días. Ese es el enfoque y a eso llegas. Pero necesitas... Los datos ya están ahí, Morris. Sí, Nadie los inventa. Nada más tienes que hacerle caso y tener la conciencia de invertir. Porque es más fácil o que es más visible. O sea, es más visible. Oye, operé 100 pacientes de cirugía bariátrica. Mi gobierno operó 100 pacientes de cirugía bariátrica. A decir, operé 2 pacientes de cirugía bariátrica porque previne la obesidad. Sí. No luce operar 2 pacientes porque no hay obesidad. Claro. No, y a ver, está bien fácil porque hace sentido tanto económico como de salud. De salud. Entonces, que no es rocket science, o sea, no es ciencia compleja, es simplemente Es lógica. Sigue los números. Exactamente. Lógica financiera. Y a ver, ahorita que decías, uno de los esfuerzos en esa prevención se ve reducción de la obesidad, claramente. Pero sabes como muy puntualmente algunas cosas, no sé, también siempre dicen de que no, pues quitaron de la escuela, los snacks. Ahora que en México pusieron los hexágonos, que ahorita quiero que me platiques de eso. O sea, ¿cómo se ve muy puntualmente los esfuerzos que China está haciendo para reducir la obesidad? Fíjate que detalles específicos de cómo lo está haciendo China no, pero a nivel global están incrementando impuestos. Impuestos que te salga más chatarra. La neta, no. Disminuye eso. Yo creo que no. O sea, la gente ha dejado de tomar más refresco. Más refresco porque está más caro, ¿no? No. Las etiquetas. Ahora te dice alto en grasa, alto en carbohidratos. Te da igual. No, y luego tienes el hábito de comer lo que te gusta comer. Y luego lo peor de todo, ves los hexágonos. Yo he platicado con una cantidad de nutriólogos que me dicen, los hexágonos nadie los sabe interpretar. Hay productos que son buenos que tienen un hexágono, pero significan las porciones. A ver, platícanos de los hexágonos. O sea, ¿son buenos o no? Pues te dan una referencia, te dan una idea, pero no puede ser... la persona habitual, común, no tiene la capacidad de interpretar esos hexágonos. Bien dices, hay alimentos que probablemente sean light, que sean bajos en grasa, que sean bajos en carbohidratos y trae un hexágono por exceso de sodio. Pues bueno, probablemente sea cierto, pero estás quitando grasa y carbohidrato de un queso que sería más dañino consumir, ¿no? O tienes que consumir una porción menor. Te lo explico de otra manera. Cuando tú ves una tabla de contenido nutricional, siempre es por 100 gramos. Entonces, tú tienes que ver cuántas porciones tiene el envase que te estás comiendo. Si trae 10 porciones y te dan un total de calorías, pues lo tienes que dividir entre 10. Igual, si la información que te da es por porción, no por 100 gramos, tienes que multiplicar. Entonces, no está sencillo. No está tan fácil. Para cualquier hijo de vecino no está tan... Y el primer nutrimento que te ponen ahí, ya sea grasa o proteína o carbohidrato, el primero es de lo que más tiene ese producto. Y va como en forma decreciente. Pero no es sencillo interpretarlo. Sí, no. Yo creo que no podemos satanizar alimentos. Los procesados, la chatarra, eso sí. Pero alimentos, no sé, un queso no lo puedes satanizar. Nada más debes saber que en base a tu estatura, a tu peso y al momento del día te toca comer cierta cantidad de queso. Y eso es lo que tienes que hacer. Sí. Aprender que te tocan porciones. Nosotros lo que hacemos es le enseñamos al paciente a comer en base a los 3 grupos alimentarios: proteína, grasa y carbohidrato. Y vamos agregando, según la etapa del día o del momento del día, el alimento que debe consumir. Y lo que tú tienes que hacer es decir, por ejemplo, en la comida me toca una proteína, 2 grasas, 2 carbohidratos, con eso tengo que comer.
Entonces, quiero una hamburguesa, proteína, pues la carne. Grasas, tengo 2. Puede ser mayonesa y aguacate. En la porción de mayonesa que te toca, en la porción de aguacate que te toca. Y carbohidratos, 2 panes. Te comiste una hamburguesa que te tocaba comer. Ya. Entonces, yo creo que los sellos, en resumen, te dan una idea, pero no definen tu alimentación. Tu alimentación. ¿Qué reglas de dedo? Soy muy fan de las reglas de dedo porque son como estas pues, pequeñas claves o reglas que no son complicadas ni de memorizar ni de seguir y nos ayudan pues a tomar decisiones de todos los días, ¿verdad? Ya sea si estás de viaje, si estás en un restaurante, si te estás preparando la comida, pues se vuelve muy fácil o mucho más fácil tomar una decisión de comida en este caso. El ejemplo de una regla de dedo bien sencilla en las finanzas es ahorra el 10% o el 20% de lo que ganas. No, y quita todo lo demás, quita las complejidades, cuánto ganas y la madre. Esa regla de dedo a mucha gente le ayuda a generar un ahorro. Es bien sencilla de seguir. En la comida, me gustaría que nos dieras algunas reglas de dedo así sencillas que toda la gente pueda seguir al momento de comer. Mira, yo creo que una fundamental es que empieces comiendo proteína. El día. ¿Que empieces el día? No. Ya me decías como que en algún momento del día que te vas a sentar a comer, empieza con la proteína. Con la proteína, no con la ensalada. No. ¿Por qué? Porque la proteína te da saciedad. Y la proteína tarda más tiempo en digerirse. Entonces te da saciedad por más tiempo. Y además, esa digestión de la proteína va a generar de alguna forma quema de calorías. No gran cantidad de calorías, pero ya estás iniciando con quema de calorías. Ese es 1. 2, cuidado con lo que tomas. O sea, generalmente el paciente consume más calorías en lo que toma que en lo que come. Por ejemplo, una bebida de estos cafés con jarabe, con crema, que a lo mejor son 700 calorías. ¿No? Sí. Y un corte van a ser 250 calorías. Entonces, esas 2 creo que son fundamentales. Empezar con la proteína y cuidado con lo que tomas. Con lo que tomas. Otra es, tú escuchas ensalada y dices, no, hombre, estoy comiendo saludable. Sí. Y una ensalada César trae 1200 calorías. Pues el aderezo. Sí. Entonces, es bien importante que no tengamos como... Generalmente nos dejamos llevar por tendencias, por modas, por información que no es real. Y el problema con las mentiras es que las oyes tantas veces que crees que ya son realidad. Me explico, que ya son una verdad. Entonces, los aderezos yo no digo que sean malos, pero tienes que entender que todos los grupos alimentarios tienen que ser parte de tu día a día, pero en la porción que te correspondan. Y las porciones te corresponden en base a tu actividad física, a tu edad, tu estatura, tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de músculo. Yeah. Más o menos. Sí, ¿no? sí. Y, por ejemplo, alguna vez también creo que leí una publicación que decía, es mejor comer 2 hamburguesas que una hamburguesa y unas papas. Pues sí. ¿Por qué? Porque por lo menos estás comiendo algo que te nutre, carne. Y la papa no te nutre. Sí, es fundamentalmente eso. Pero, pues, obviamente, una persona que está con obesidad y que le dices, oye, cómete 2 hamburguesas en vez de una hamburguesa y unas papas, pues no chingues. O sea, mejor cómete una pechuga de pollo, verduras y come la porción de arroz que te toca, porque eso te va a nutrir y vas a tener pérdida de peso también, ¿no? Yo creo que tenemos tanta información incorrecta alrededor que realmente para el paciente es un reto bien difícil perder peso, Morris. Sí. Porque de todo lo que te dicen, la mitad es mentira, la otra mitad... te dicen, no, usted coma de todo, usted va a estar a toda madre comiendo de todo y va a bajar de peso porque debe tener paz mental. No es cierto, güey. O sea, ¿quieres ser abogado? Tienes que chingarte 4 años para ser abogado. Sí. Queremos recetas mágicas. Exactamente. Ardoc, pero dijiste algo que... a ver, nada más quiero hacer esa puntualización en el tema del metabolismo, porque dijiste que el metabolismo dependía de 3 cosas. La edad, que no puede ser más joven, la estatura, que no puede ser más alto, y tu masa muscular. Masa muscular. Pero entonces en el ejemplo que yo te ponía de la chava, pues entonces la edad sí impacta. Sí, pero en forma indirecta. A ver.
es lo que platicábamos. El paciente va a tener, estando más joven, un metabolismo más alto porque tiene mayor actividad física y porque seguramente tenía más masa muscular por esa misma actividad física. Sí. Entonces, entran en la ecuación, pero no... el estudio que te platico, que fueron 65,000 personas, les dieron a tomar un radionúclido, algo marcado, que era medible en orina, en respiración, etcétera. Y se dieron cuenta que el metabolismo era exactamente igual. Sí cambiaba en relación a la actividad física y la masa muscular. Entonces, el estar más joven seguramente te permite tener más masa muscular y tener más actividad física. En ese sentido, no en relación directa con la edad. Ok, ya. O sea, ¿Sí me explico? Sí, o sea, la edad está un poco confusa la idea. Sí. Sí, pero entonces bajo eso que mencionas, pues entonces yo en esa fórmula, pues de cierta manera quitaría la edad y lo dejaría nada más pues en estatura y en actividad y en estatura y en masa muscular. Nada más toma en cuenta que conforme te vas haciendo más grande, pues hay veces tienes menos masa muscular. Estoy de acuerdo contigo. Y ahí indirectamente, porque se puede confundir. Paciente, no, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo 100%. Pero para el paciente es un dato que le ayuda mucho a entender lo que tiene que hacer. Sí, 100%. Me explico, 100%. porque lo pones contra una realidad de decir, güey, pues no hay de otra. Sí. Lo único que tengo que hacer es entrenar. Sí. Porque el pretexto común de los pacientes es, no, yo ya tengo 40 años. Sí, ya no le puedo. Que dices, oye, yo tengo 51, güey, o sea, me estás mandando a la fregada, ¿no? Sí. Entonces, con esto yo les quito ese factor. Ya. ¿No? Importante para hacer así nada más ese enfoque, porque luego la gente va a decir, espérate, pero dijiste que la edad sí, pues entonces sí le impactaba. No, de forma indirecta por el tema que acabamos de decir de la masa muscular. Doc, háblanos de tus hábitos. O sea, ¿cuáles, con toda la información que tú tienes? Pues me imagino que tú has generado ciertos hábitos, cierto estilo de vida que va alineado pues a tener un estilo de vida saludable. Sí. Platícanos qué haces, ejercicios, qué cuidados tienes. Mira, yo toda la vida había jugado fútbol y mi sueño era ser futbolista, ¿no? Y en la prepa yo pesaba 56 kilos. Ahorita peso 74 kilos. Entonces mi camino ha sido largo en el proceso de subir mi masa muscular, ¿no? Y aún así me veo muy delgado. Entonces yo me despierto, desayuno carbohidrato. ¿Puro carbohidrato? Carbohidrato, proteína y grasa. Okay. Pero es fundamental el carbohidrato en mi día a día. Tu cerebro funciona con glucosa. Si tú no despiertas y le das glucosa, el cerebro necesita ese sustrato y lo obtiene del músculo. El glucógeno muscular lo destruye y tiene glucosa para funcionar. Entonces, el hacer un ayuno de carbohidrato me quita masa muscular. Y es algo que yo cuido mucho. Entonces, desayuno y proteína, grasa y carbohidrato. Después hago entrenamiento de pesas. Y después desayuno en base a mi entrenamiento. Es decir, agrego un poco más de proteína. Se supone que tú debes agregar proteína inmediatamente después del entrenamiento. Hay una ventana de mayor absorción y de mayor utilización de aminoácidos para generar masa muscular. Y de carbohidratos un almidón, que eso permite que el músculo tenga una reparación, que es donde el músculo crece. Okay. Y después trabajo y se acabó. Ese es mi día. Mi día es empezar con desayuno. Ese para mí es fundamental, y entrenamiento de fuerza. No hago ejercicio cardiovascular, no hago otras cosas más que eso y el trabajo. ¿Qué proteína tomas después de hacer pesas? Suero de leche. De suero de leche. Suero de leche. Ya. Es la proteína que mejor, que mayor masa muscular genera. Ya. Doc, a ver, me encantó la rutina, nada más hay una duda en eso. Porque justamente, como dicen, llegaron los doctores influencers, ¿verdad? Hay un doctor influencer en redes sociales que yo sigo mucho, que habla, bueno, dentro de todo, una de las principales cosas de las que habla, que yo he seguido mucho, es, número uno, la importancia del sodio, de los electrolitos en el agua, ¿verdad? Estar tomando agua con electrolitos y sodio. Y la sal, la importancia de la sal. Y número dos, lo otro que habla es la importancia del magnesio, o sea, de tomar constantemente suplementos de magnesio, esos dos. Pero al momento de hablar del desayuno, es muy tajante con lo que dice y dice: tu desayuno debe ser de 2 sopas.
o no desayunar y hacer un ayuno, o un desayuno rico en proteína. Pero casi te dice rico en proteína y nada más. Sí. ¿Qué opinas tú? Mira, es que hay muchas tendencias, Morris, y no te puedo decir que esté mal él o que esté mal el que cree en el ser vegano, ¿me explico? Pero la forma en que yo manejo a mis pacientes y que me ha ido muy, muy bien es cuidando la masa muscular. Y esa masa muscular requiere carbohidratos para mantenerse. Es cierto que hay gente que no consume carbohidratos y está fuerte, ocurre, pero también tienes que fijarte en la genética del paciente. Sí, ¿no? sí. Los mexicanos somos buenos para el box, el maratón, la carrera, o sea, somos corriosos y el gringo es mamado de naturaleza. Entonces, un gringo que hace ayuno intermitente va a perder grasa y va a perder poquito músculo, pero no pasa nada, va a estar muy a toda madre. Ya. Pero un mexicano que no tiene masa muscular, porque ha hecho muchas dietas, y le pones ayuno intermitente, va a perder más músculo y va a empeorar su situación metabólica. Ya. Entonces, tampoco estoy como que en contra o no estoy diciendo que esté mal, pero sí es bien importante individualizar. Y habrá algún paciente que tendrá beneficio de eso, pero todos no. Si a todos les pones lo mismo, en algunos no va a funcionar. Sí. O sea, no puedes dar recomendaciones generalizadas. Exacto, exacto. Entonces, los estudios te dicen que para cuidar la masa muscular, el carbohidrato en forma inicial es fundamental. Fundamental. ¿Cuándo funciona el ayuno o la ausencia de carbohidrato? Cuando pasan más de 4 días. Cuando tú no consumes carbohidrato por 4 días, tu cuerpo va a decir, oye, Morris no está comiendo nada que le dé energía. Agarra la grasita que está almacenada y esa grasa transfórmala en energía. Pero solamente va a continuar ese metabolismo que usa grasa como fuente de energía si tú no consumes carbohidrato. En el momento que consumes una pasa, regresas al metabolismo anterior. ¿Qué es la famosa dieta keto? Sí. Que es pura proteína. Es proteína y grasa. Proteína y grasa. Pero una dieta alta en proteína puede poner en riesgo la función de tu riñón. Sí. Y una dieta alta en grasa va a poner en riesgo tu salud cardiovascular. Entonces, si haces una dieta que sea cetogénica, tiene que ser normal en proteína, bajo en grasa, teniendo exámenes de laboratorio y lo más importante, cuidando la masa muscular. Entonces, tú podrías hacer una dieta cetogénica acompañada de entrenamiento de pesas, para que no haya pérdida de masa muscular. Ya. Esa es como que tienes que hacer la combinación. Sí, la combinación. Por eso a veces es bien peligroso, Morris, lo que escuchas en redes sociales, que alguien dice una información que probablemente sea cierta, pero que si no la acompañas de otras 3 o 4 acciones, no va a generar un beneficio. Sí, y muchas veces nada más tienes ese pedazo de información. Porque vende. Sí. O sea, porque es magia. Y ahorita la gente dice, toman suplementos que, o sea, impresionante. Yo he visto pacientes que llegan con 10 botes de suplementos diferentes. Me tomo todo esto. Y come saludable y probablemente no requieras ni una tercera parte de eso que estás tomando. Sí. ¿No? ¿Del magnesio qué opinas? Es muy buena opción. Sí, es muy buena opción. Sí. Y son nutrimentos que no vienen en lo que habitualmente comemos. Entonces está bien. Vitamina D también debe suplementarte. ¿Por qué? Porque el 60% de la población en México tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, omega 3 también debe suplementar. Hay un suplemento que se llama HMB, esas son las siglas, y es un excelente suplemento que te ayuda a generar masa muscular o a evitar la pérdida de masa muscular. Entonces, hay muchas cosas que son útiles, pero, por ejemplo, en mis redes sociales, nunca me enfoco a promover un producto milagro, porque yo quiero crear la conciencia de que lo que realmente vale la pena y te va a dar un resultado a largo plazo requiere una joda, requiere esfuerzo. Requiere, sí, exactamente. O sea, que no hay lonche gratis, ¿verdad? O sea, tienes que... Y si tú sales diciendo, oye, estas pastillitas te van a hacer perder 5 kilos, te va a tener chingo de likes, Morris. Sí, claro. Pero no es totalmente cierto. Y hay que tener una responsabilidad profesional ahí, ética muy fuerte, especialmente cuando hablas de... Y pues que no vendas, verdades a medias, pues. Sí. No lo digo por este doctor que tú sigues, no, sino en general. Sí, claro. No, y otra vez, lo complejo
que son pues estos temas, ¿verdad? O sea, el tema de la salud es un tema multifactorial muchas veces que tienes que tener mucho cuidado al momento de dar una recomendación, porque yo lo veo en mi caso en el tema de las inversiones. O sea, toda inversión conlleva riesgo. Tienes que ser muy cuidadoso cómo se lo planteas a la gente, porque pues si lo planteas como las perlas de la Virgen, que mucha gente viene aquí al programa a platicar de sus opciones de inversión. Yo hago un filtro, o sea, un filtro de quién viene, pero no es que la persona que venga acá significa que es una inversión libre de riesgo. Pues no hay nunca una inversión, no existe la inversión libre de riesgo, pero lo que yo sí me encargo de hacer es de visibilizar para la gente el riesgo que implica. El riesgo que implica. Por si la gente no lo sabe, visibilizarlo y que nos platiques, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los riesgos involucrados? Sí, no se trata, o sea, lo que yo trato y creo que tú haces, porque o sea, siempre veo tu contenido, es informar. Correcto. Y eso es lo más valioso. O sea, para eso tendríamos que usar la exposición que tenemos, porque, por ejemplo, tanto en finanzas como en obesidad, el estar bien informado va a prevenir que cometas errores que pueden ser catastróficos, tanto para tu bolsillo como para tu salud. Claro. Y más por el impacto a largo plazo, que estamos en dos materias que tienen que lo que haces hoy impacta por el largo plazo. Y te vas a dar cuenta cuando ya estás en el hoyo, ¿me explico? O cuando es más difícil salir del problema. Entonces yo creo que la información es fundamental. Mira, existen muchos tratamientos para resolver el problema de sobrepeso y obesidad, pero la realidad es que tendríamos que estar enfocados en la prevención. Sí. Pero si te enfocas solamente en la prevención, pues abandonas al 70% de la población. Sí. Si te hicieran el día de hoy secretario de Salud en México, ¿cuáles serían los cambios que harías así que tú dices, no puede pasar un solo día más en nuestro país sin que se hagan estos cambios? Mira, fíjate que yo he tenido esa fantasía, pero en mi cabeza la rechazo. Yo no quiero entrar a la política nunca. Imagínate. ¿no? Pero y te están diciendo, doctor, ¿qué hacemos para reducir la obesidad? Yo creo que me enfocaría mucho en la medicina preventiva, muchísimo. Y me enfocaría mucho en las escuelas, enseñarles nutrición en las escuelas, actividad física, la clase de actividad ¿cómo se llama? De actividad física. Educación física, pues generalmente es una broma, Morris. Son clases son juegos de fútbol. Libre, ¿no? Híjole, cómo nos encantaba. Claro, pues era tu diversión. Sí. Entonces yo me enfocaría en ofrecer tratamiento que cubra el gobierno para pacientes con obesidad y me enfocaría sobre todo en la prevención, enfocado en niños. El futuro pues está ahí, pero esos niños siguen los parámetros que sigue su familia. O sea, repiten el mismo camino. Entonces yo me enfocaría principalmente en la prevención. No sé, es una pregunta que me saca un poquito de balance. ¿Qué otra cosa podría ser? Así, cosas puntuales. Dices, quitarías lo que también se platica mucho. Quitaría la comida chatarra en las escuelas. ¿Qué onda con el impuesto? ¿Lo subirías? ¿Qué haces? Creo que una buena maniobra sería, Morris, no vas a acabar con el monopolio o con los negocios de papas, de refrescos, pero a lo mejor les pediría una reciprocidad, decir, oye, tú ganas tanto de vender este producto que está teniendo un efecto negativo. Si disminuyes el consumo de tu producto, nos podría dar beneficios en salud, porque el solo hecho de disminuir 1% el grado de obesidad, el porcentaje de obesidad, disminuye $9,500 millones el gasto. No manches. Y bajar 5 puntos el IMC disminuye $580,000 millones. O sea, es un gasto enorme lo que se disminuye con un pequeño de beneficio. A lo mejor me enfocaría en que donaran esos recursos para abrir escuelas con mejores capacidades para actividad física o gimnasios de libre acceso o clases de nutrición o algo que hicieras una sinergia, decir, oye, pues no te voy a acabar con tu negocio, pero unamos fuerzas y ayúdame a mejorar la salud de mi país, ¿no? Mejor me enfocaría más en eso. No sé si las leyes vayan a generar un beneficio. O sea, ya lo viste, hace cuántos años pasó de que no vamos a vender comida chatarra en las escuelas.
güey, es un negociazo. Sí. Obviamente, bueno, sí Pero- vamos a vender, pero en bolsitas más chiquitas. Pues O sea, te van a comprar dos. Exactamente, eso no va a cambiar nada. Yo creo que tenemos que hacer ahí algo un poquito más de conciencia y de educación. ¿Sabes? Voy a platicar una anécdota. Cuando yo estudié un semestre en San Antonio, en Estados Unidos, en una escuela pública en Estados Unidos, y estaba en el equipo de básquetbol, ahí en la preparatoria. En la prepa. Era una high school, en la preparatoria. Y obviamente como yo hacía ejercicio pues de alto rendimiento, ¿verdad? O sea, me metía a unos entrenamientos Una joda. duros, pues llegaba el recreo, ¿verdad? Y me dejaba caer, güey. O sea, Sí, me claro. dejaba caer durísimo. O sea, hay veces agarraba una hamburguesa y una pizza, o sea, le pegaba duro. Y me acuerdo que llegaba yo a la caja a pagar. Y me acuerdo que si tú te pasabas de ciertas calorías, o sea, literal, había una forma pues, ellos de escaneaban, medirlo. metían los productos rápidamente, te sale cuántas calorías está comprando claro. el niño. ¿Verdad? Si te pasabas arriba de ciertas calorías, tenías que firmar. Firmabas que estabas consumiendo eso y le avisaban. Que estabas consciente, que, ¿no? no, sí, que no era, que no te están, que no era una mentira. O sea, que tú efectivamente estabas haciendo, porque lo que hacían es que le avisaban a tus papás y les decían, oye, nada más para que estés enterado, pues tu hijo este día consumió arriba de tantas calorías. Y entonces, obviamente, si a los papás les estaban llegando las notificaciones seguidas en una semana, en un mes, pues lo único que querían hacer ellos es que los papás fueran conscientes del número de calorías que estaban consumiendo. Digo, acá no había problema. Yo estaba haciendo un ejercicio de alto rendimiento, pero a mí, o sea, me pongo en los zapatos de un padre, ¿verdad? Si me están constantemente diciendo, oye, mi hijo está comiendo pues muy por encima de lo que debería comer, pues sí me ayuda a poner por lo menos una alerta y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Algo tan sencillo como eso podría tener resultados importantes. Que está ingenioso y está sencillo, pero, o sea, eso en teoría me lo platicas como una propuesta tuya. Digo, oye, qué chingona idea, Morris. Pero siguen siendo entre México y Estados Unidos el primer lugar en la obesidad mundial. O sea, no cambia nada, güey. No cambia nada. Sí. Y eso acá, de este lado, lo ves muy común con los jugadores de fútbol americano. ¿No? Que entrenan unas jodas, pero comen así. Dejan de entrenar, pero siguen comiendo como comían y están enormes. Pero es que, a ver, habiendo vivido en Estados Unidos, habiendo vivido, por supuesto, en México y habiendo vivido en Europa, porque también viví un tiempo en Francia, la gran diferencia es el estilo de vida, muy cañón. O sea, en Francia caminabas a todos lados. Inclusive es impactante las porciones que te servían en los restaurantes. Allá que hay unas baguettes con chocolate. Sí. Y todo es así. O sea, son tamaños de cosas normales. Que uno normaliza los tamaños de los platillos que te sirven en Estados Unidos y es una locura. Una locura. Van con redila. Pero también te digo algo. Ves la calidad de los ingredientes y se siente mucho mejor. Pero ¿sabes qué, Morris? Es que estamos... O sea, sí está bien difícil la situación porque todo sabe más. Todo tiene más color. Todo tiene más porción. Sí. Entonces, Estados Unidos, llegas y te sirven un corte y arriba trae mantequilla con ajo y trae iguan y traen mil cosas. Entonces, un platillo que a lo mejor, digo, no tienes que contar calorías, pero es una forma de entender. Que a lo mejor aquí, haciéndolo en tu casa, pues, te equivaldría a 500 calorías. Allá son 1400 calorías. El mismo platillo. El mismo platillo. Por la preparación. Sí. Entonces, híjole, la verdad es que es bien difícil el tema de cuidar sobrepeso, de cuidar obesidad, porque debes tener control de muchos factores. Muchos factores. Pero caemos en lo mismo. El único factor que a ti te va a permitir
alejarte del sobrepeso y la obesidad es que estés mamado, que tengas masa muscular. Mamado. A ver, resumiendo las conclusiones de este episodio, porque son conclusiones muy, muy buenas. Número 1, la importancia de la masa muscular, de estar mamado, de hacer pesas. Sí, 100%. Yo por mucho tiempo, Doc, yo nada más corría en las mañanas, correr. Y me decían, métele pesitas. Y yo no entendía la importancia de esto que me estaban diciendo. Y ahorita claramente me queda claro. O sea, meterle pesas, la importancia de la masa muscular, la importancia que tiene eso en el metabolismo, que es directamente pues, relacionado a cómo estamos quemando calorías. La importancia también de cambios de estilo de vida, se puede llamar cambios 360. Si estamos en un problema de obesidad, podemos usar herramientas, operaciones, etcétera, pero tiene que venir acompañado de un cambio integral. ¿Verdad? Cambiar toda tu base, o sea. Toda tu base. Sí. Y bueno, pues definitivamente la importancia de ponerle ojo a este tipo de procedimientos, ¿verdad? Porque luego el problema, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ya una diabetes con complicaciones? Fíjate que cuando el paciente tiene esta conciencia, esto, por ejemplo, esto que acabas de decir, pues es como un buen resumen, ¿no? Pero cuando el paciente entiende que sufrir diabetes no nada más es que tengas diabetes, sino que implica que vas a tener infarto, amputaciones, impotencia, insuficiencia renal, embolia, ceguera. Te empieza a cambiar y decir, cabrón, no quiero esto, ¿me explico? Porque si tienes hipertensión vas a tener insuficiencia renal y vas a tener infarto y vas a tener embolia, vas a decir, oye, pues, aguas. La obesidad disminuye tu esperanza de vida en 10 años. Si tienes síndrome metabólico, que es obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia o hígado graso, disminuye tu esperanza de vida 15 años. Uy. O sea, es muchísimo. Y hay pacientes que te dicen, Morris, pues me vale, yo me muero. Sí. Pero no hay blanco y negro. O sea, hay grises. ¿Qué tal si fue embolia y quedaste incapacitado? ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que es bien importante que tengamos conciencia que corregir el peso. Tú has visto, hay un movimiento anti-obesidad. No, un movimiento en contra de los que tratamos la obesidad. Muy, muy grande. ¿Por qué se da? Porque las personas que están defendiendo esto tienen la idea de que pues, tienes que respetar, ¿no? Como ellos viven su vida y que son pacientes sanos con exceso de peso. Pero pues los estudios, la ciencia te dice una cosa totalmente opuesta. Entonces, respetar mucho esa tendencia porque cada quien hace con su vida lo que le da su gana. Pero sí es bien importante tener conciencia de que la obesidad es una enfermedad. No es un problema de estética, no es un problema visual, sino es un problema de salud. Que ese es otro tema. O sea, el respeto que tú le tienes a la otra persona, pues no debe de cambiar. O sea, eso es independiente. Claro. Pero la ciencia, o sea, los estudios y la ciencia muestran claramente el problema. Sí, que existe una disminución en la esperanza de vida importante. 10 años con obesidad simplemente y hasta 15 con síndrome metabólico, que no es más que obesidad, más la manifestación de enfermedades relacionadas con la obesidad que desarrollan en forma exponencial el riesgo de un infarto. Sí. Eso es. Entonces, yo creo que es importante entender que lo que estamos tratando es de darle salud al paciente, no hacer que se vea bonito, aunque podemos hacer que suceda, no es el principal objetivo, ¿no? Sí, claro. Pues señoras y señores, el doctor Hernán Fraga con nosotros, Doc. Qué buen cotorreo nos acabamos de aventar. Oye, Morris, feliz de estar aquí. Te busqué, te dije, yo quiero estar ahí, yo quiero hablar no, muchas gracias. De la obesidad. Gracias por haber tocado base con nosotros y claro, es un tema súper bueno. Mira toda la carnita que salió. Feliz de estar aquí. ¿Dónde pueden ver más información de ti, Doc? ¿Dónde te pueden consultar más información de todos los servicios que das? Mira, las redes sociales son @Clínica Metabólico con K. Clínica Metabólico con K. Y la página es clinicametabólico.com. Ya.
¿Okay? Ahí pueden ver más. Sí, ahí lo que tratamos de hacer es informar. No vendemos, informamos. Ya. ¿Me explico? Qué chingón. También, si cualquier duda, inquietud, primera referencia que quiera tener, pues toque base aquí con el doctor. Estoy seguro que le va a poder ayudar mucho. Con todo gusto. Y de verdad, gracias nuevamente, Fran. No. Al contrario. Y bueno, pues muchas gracias. Me encantó. Por lo menos a mí ya me cambiaste el chip en muchas cosas. Definitivamente con esto que dijiste. Y esto creo que es lo más importante, estos temas que estamos platicando, porque concentrándote en las reglas de dedo que platicamos, ¿no? O entender cómo funciona el metabolismo, cómo tienes que seguir una dieta, exacto, la importancia de ciertas actividades. Ya yo te puedo asegurar que de hoy en adelante yo voy a actuar de una forma muy diferente a antes de este podcast. Entendiéndolo, te das cuenta que está lleno de lógica. Y eso hace muy sencillo todo. Sí, pero sí requiere entenderlo. O sea, claro que es lógico cuando lo entiendes. Cuando te lo explican. Sí, hay que dedicarle algo deliberado a educarte en el tema. Sí, y fíjate que ya para despedirnos, no quitarte más tiempo, lo que nosotros buscamos en cada tratamiento es que el paciente aprenda a comer. Y va a aprender a comer por grupo de alimento. Y el grupo de alimento que debe consumir en cada etapa de su día. Porque tú debes comer en base a lo que vas a hacer tus siguientes 2 horas. Oye, te vas a dormir y te comiste una pasta y una hamburguesa, va a ser un desastre, ¿me explico? Sí. Pero a lo mejor esa pasta, al despertar antes de hacer una rutina de natación, va a ser el mejor alimento que pudiste haber ingerido. Ya. A ver, pero entonces me quedó también esa inquietud. Por grupo de alimentos, a ver, por momento en el día, ¿qué recomendarías? Grasa, carbohidrato. Proteína en todos los tiempos y los demás los vamos distribuyendo en base a tu actividad física. Por ejemplo, un paciente que entrena pesas, después de entrenar tiene que consumir proteína y probablemente un almidón que le va a permitir esa regeneración muscular y el crecimiento de masa muscular. Okay. Y tener eso muy claro. Todo lo que comas va a ser en base a tus siguientes 2 horas. Ya te vas a acostar, cena más ligero, proteína como base para que te dé saciedad y un poquito de grasa o carbohidrato. Depende mucho del paciente, ¿no? Pero es como una forma de poderte orientar. Ya, esa parte en la cena a mí me importa mucho. Porque yo siento que híjole, yo tengo un sueño bien, pero bien ligero. O sea, cualquier cosita me levanta en las noches y ya valí, porque ya no me puedo dormir. Y a mí, fíjate, me despierta el hambre. O sea, el hambre, si no consumo una cantidad de calorías buena en la noche, me despierta el apetito. Ya. Y por eso es la parte esta de individualizar. Y eso nos permite hacer el traje a la medida, ¿no? Sí. Súper, mi doc. Pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Esto fue otro episodio de Messi Billetes. Bye, bye.